¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Sobrecogedor, desafiante, agotador. Así describen algunos padres la situación de la que hablamos hoy. En la libreta de mamá, hoy trataremos el tema de siendo madre soltera. Imagínense ustedes que si es difícil criar niños con papá y con mamá, pues piensen ya lo difícil que es cuando solo tenemos un padre en casa. Nuevamente, y dando un poquito de continuación tal vez al episodio anterior, pues nos acompaña Olga Ortega. Ya yo ni te presento porque, no te hago ya presentación, solo digo que tú estás aquí porque eres de aquí. Claro, soy parte de esta hermosa visión de la libreta de mamá. Bueno, me presento yo por si por primera vez se está visualizando un episodio. Soy Olga Ortega, especialista en crisis y traumas dentro del área clínica y he tenido la bendición de ser parte del equipo. ¿Ya? Soy parte de nosotras. De mamá, nosotras. Y aquí estamos. Este es un tema muy desafiante. La soltería en las madres cada vez va creciendo, como se usa el término, en crecimiento, y de verdad que necesitamos mucha sabiduría, mucha instrucción, mucha edificación, mucho apoyo en ese sentido, porque no es fácil. No es nada fácil. Y como yo decía, es difícil cuando están ambos padres, imagínate cuando solo es uno. Y bueno, quisiéramos enfocarnos en esta parte de ser madre soltera, no necesariamente divorciada, porque puede que haya una madre que esté temporalmente criando sola porque su esposo vive en otro país, porque su esposo vive en otra ciudad, como Cecia. Hay casos de viudez también. O que empezaron solteras. O sea, desde el embarazo También. como que no tuvieron ese apoyo. Claro, y como tú decías, es bien difícil. Uno necesita muchísima sabiduría y, bueno, pues manejarse de la mejor manera por sus hijos. Por sus hijos. Saldrán los tópicos tal vez más relevantes dentro de esta área, pero he visto personas ya adultas con traumas de infancia por madres que llevaban muchas parejas a la casa y sucedían una serie de cosas, dentro de ellos abuso y demás. Hay que tener mucho cuidado dentro de ese proceso de soltería, a quién le estamos dando acceso a nuestros hijos. Es importante tener esa parte pendiente. Primeramente, felicitar a las madres solteras porque, wow, es un gran esfuerzo, es una gran labor. Lamentablemente en las separaciones que hablamos en el episodio anterior, hacen que a veces los padres se desvinculen de los hijos también, que no debería de ser. O sea, se separan de la madre, a veces tienen esa desvinculación de los hijos y lamentablemente quedamos ahí en esas labores solas, o aunque nos ayuden, no es un secreto que la mayor carga de crianza suele estar sobre la madre. Sobre la persona que tiene los niños. Sí, porque también conozco padres que han asumido la crianza y solamente las madres lo visitan o se lo llevan algunos días. Y son hombres muy responsables con sus hijos. Pero en el caso de las mamis, ¿verdad? Que están ahí con su libretica, ay Dios mío, cómo me ayuda en este proceso. No es fácil y en el proceso no debemos de olvidar que somos seres humanos que también tenemos necesidades, porque a veces queremos ser mamá y papá para los hijos y nos desgastamos tanto que luego nosotras nos encontramos mal y lamentablemente no le ofrecemos lo que ellos están necesitando porque nosotros estamos destrozadas, agotadísimas, ¿verdad?
Entonces, no caer, como mencionamos anteriormente, en el rol de padre porque no nos corresponde. Claro, es que no es nuestro diseño. Yo he visto que hay mujeres que los días del padre se felicitan a sí mismas y dicen felicidades a mí porque he tenido que ser padre y madre. Y no debemos de caer en esa trampa porque yo como madre tengo el diseño de Dios por ser mujer y yo puedo cumplir con ese rol, pero yo no puedo cumplir con ese rol de padre. ¿Qué hace esto cuando nosotros decimos, bueno, yo soy padre y madre? Eso te evita muchas veces que tú busques ayuda en otras personas Sí. o que tú simplemente reconozcas tus limitaciones. Tú no eres padre y madre, tú eres madre o tú eres padre y pues imagínate, este sin duda no es el diseño de Dios, ¿verdad? Y estás borrando de la ecuación a la otra persona. Claro. Que se supone que debe modelar en un rol, ya sea que lo busque los fines de semana o que pase algún rato, la otra persona debe modelar la parte que le corresponde. Ujú. Y déjame decirte, querida mami soltera que nos escuchas, esa persona que es el padre de tu hijo o el padre de tus hijos tiene un papel importantísimo. No importa que tú te vuelvas a casar, esa persona sigue siendo su papá y esos niños necesitan a su papá. Así es. ¿Entiendes? Si es que él está dispuesto. Sí, es que está dispuesto, claro. Pero a veces nos engañamos con esa idea, yo soy mamá y papá, porque tal vez lo tiene por más tiempo que el otro. Queremos sustituirlo O con quiere otra persona. sustituir, pero realmente ese niño necesita a su progenitor, a su papá. Así es, por más que un padrastro, por ejemplo, ya que la mujer tuviera a alguien, quiera a sus hijos, o un tío, o un abuelo que funja como si fuera papá y papá. Y esa necesidad, ese tanque emocional, le dice papá, o sea, es de papá. Claro, y por supuesto que en casos, como decía Cecia o Kiki, cuando la persona no está dispuesta a asumir ese rol, o en caso de muerte, donde esa persona simplemente no está y no, obviamente no va a asumir ese rol, yo pienso que dirigir frecuentemente a nuestros hijos, a nuestro Padre Celestial perfecto, es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor porque es que ese Padre no tiene fallos. Ese Padre no nos deja. Ese Padre no se va. Aún una persona que se muere no tenía ni siquiera control sobre su vida. Pero Dios nunca nos deja. Dios siempre nos ama. Dios se acerca como el Padre perfecto. Entonces es una oportunidad ser madre soltera para nosotras, como llevar a nuestros hijos al entendimiento de que Dios es el Padre perfecto, es el Padre fiel. Entonces, si no puedes tener esa figura de papá, que ojalá en todos los casos donde el papá está vivo, pues sí asume esa responsabilidad, que es lo ideal, pero que nuestros hijos comprendan que Dios es el mejor papá. Así es, y recuerdo este versículo que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Una de las cosas que más ha ocurrido en mi vida, ese es otro podcast. Pero en verdad que la paternidad de Dios, wow, es demasiado especial. Yo tengo mi apellido, voy a hacer un pequeño paréntesis, tal vez otro día hablamos de eso, de Ortega hace 2 años y pico. Wow. Yo, el apellido de papá no lo tenía y yo tengo 40 años. Hace 2 años y pico lo tengo. Y fue un proceso muy interesante en el que, conociendo la paternidad de Dios, Dios me dijo, tú eres Olguelena de tu Padre Celestial. Así no te qué falta lindo. nada. Así que Amén. cuando yo lo recibí con mucho agrado, el apellido, ya yo me sentía también plena. Porque Gloria a sentía Dios. que tenía paternidad e identidad en Dios. Y esa parte también es muy importante. Entonces, ¿qué sucede en la soltería y esto? Que en ser madre soltera, no en la soltería, sino madre soltera, que hay extremos también. Hay un sobrecuidado, un quiero cuidar a los niños de todo y yo soy la que suple todo y que ni mencionarle al papá y que no me dé ni un peso, yo voy a salir adelante como Y un sobreenfoque en los hijos también. Exacto. Y está el extremo de que vivo como si fuera soltera y no tuviera hijos. Y entra la negligencia ahí. Hay que tener cuidado. O sea, necesito tanto sanarme, libertarme, que descuido a mis hijos. Tengo que tener cuidado porque soy madre ya. No soy solo soltera. Ya soy madre. Entonces, yo a veces observo niños y cuídese de eso. Uno a veces lo hace inconscientemente. Ayer yo reflexionaba con mi hijo
y dejé de usar el celular y me sentí mal y lo fui, lo abracé y lo estaba relajando y eso, porque noté que él fue varias veces a hablar conmigo y yo estaba ocupada con el celular. En una como que hizo así, se fue. Yo dije, ay, Jesús, como que me necesito y yo ocupada. Entonces dejé eso a un lado y me acosté un ratico con él y eso. Tenemos que tener cuidado porque a veces en busca de hacer nuestra vida y esto, descuidamos mucho a nuestros hijos. Es como un equilibrio, ¿verdad? Como los hemogramas. Claro. Celsia. No, y Ni déjame muy para allá, ni muy decirte, para acá. Olga, que bueno, cada quien conoce sus circunstancias, pero a veces nosotras al pasar por un divorcio, tal vez por una separación, estamos viviendo consecuencias tal vez de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, de nuestro pecado, pero nuestros hijos no están viviendo las consecuencias de y ellos no saben cómo manejar eso. Entonces, debemos nosotras de estar ahí y de, bueno, sí, yo necesito sanar, pero yo también tengo que estar ahí para ese niño. Tú sabes que otra cosa también, cambiando de tema, pero bueno, ya también con lo de la madre soltera, algo que me llama la atención es que en el caso de una madre que se queda con un varón, a veces le decimos al niño, mira, tú eres el hombre de la casa. Ay, no, Y qué eso carga es, más y eso es algo común. Eso es algo común porque a Lucas le decían. Y Y la no son, nadie se familia lo, le sí, dice. la familia. Y nadie se lo dice con mala, No, de ignorancia. verdad. Pero a veces le ponemos una carga a ese niño Ay, que ese niño no puede cargar, para la cual no está listo. Y óyeme, que puede ser abrumador para él. ¿Cómo es eso? Que ahora yo soy el hombre de la casa. Uy, muy abrumador. Entonces tengamos cuidado con eso también, porque a veces esto está como el relajo, tú eres el hombrecito de la casa y esto, pero tengamos cuidado porque nuestros muchachos son niños o son Claro. adolescentes. ¿Entiendes? Entonces ellos no están listos para... Obviamente uno no lo dice en serio, pero sí eso puede traer como Yo esa he visto idea al que se lo niño. dicen en serio, incluso los mismos padres cuando lo visitan y se van, acuérdate que tú eres el hombre de la casa, le dicen, le tiran como esa responsabilidad. Yo una vez vi a un hombre ya casado, adulto, profesional, en terapia, con traumas de infancia, justamente con su padre, y él lloraba mucho y decía, es que yo estaba muy pequeño y él me dejó como el hombre de la casa con 2 hermanas, mi mamá, yo no dormía cuidando las puertas, la ventana, si pasaba algo yo sentía que iba a ser mi culpa. Y él, yo lo estaba tratando por trastorno afectivo bipolar, él tuvo un descontrol cerebral porque eran emociones muy fuertes, unos contrastes muy fuertes que él tenía, entonces definitivamente no es saludable hacer ese tipo de comentarios. Eso lo hacemos por ignorancia y esto, pero no es correcto. Realmente. Claro. No debe de ser. Otra cosa en la que caemos a veces es que en el empeño tal vez de, no sé, de congeniar más con nuestros niños, nos salimos de ese rol de padre y nos volvemos más como amigos. Muchas veces le contamos al niño cosas emocionales tal vez por las que estamos pasando y cargamos al niño emocionalmente. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque de nuevo son niños. Así es. Tú sabes que no se nos debe olvidar, independientemente a qué nos ha llamado el Señor en el proceso de la crianza. Y aunque, bueno, yo soy madre soltera por 3 o 4 días. De medio tiempo. De medio Sí, porque su esposo trabaja fuera de la ciudad algunos Exacto, días. entonces, de medio tiempo. Es fuerte. De hecho, una vez yo vi un video de una joven que se grabó llorando de que cómo esto era posible, de que tanto sacrificio, tanto que ella se tenía que levantar bien temprano, que esto, y que llevarla al colegio, y que tal cosa. Realmente es una sobrecarga la que uno tiene. De hecho, a veces yo pensaba que Josué no me ayudaba mucho. Hasta que no estuviera. hasta que José es tu esposo. José es mi esposo, sí. Dios mío. Claro, entonces tú dices, realmente hace falta. Tú sabes, la carga se lleva mejor entre dos, pero no se nos debe olvidar justamente que estamos llamados a transmitir la eternidad en nuestros hijos y que hay cosas que nos corresponden modelar, que tenemos que modelarle a nuestros hijos y que debemos enseñarle y que debemos ser intencionales en ese proceso de enseñanza con ellos. Tiene que ver mucho con eso porque depende de la situación del por qué estás solo. Porque, Claro. por ejemplo, yo no tengo tal vez situaciones, pero lo que tú decías acerca de hablar con los niños, cosas que no
que no van con ellos necesariamente claro. y estar cargándolos, pues no nos corresponde. Así es. Y tampoco es bíblico. Entonces, hay cosas que deberíamos ser bien intencionales en enseñarle algo con lo que he estado, yo siento que Dios está hablando a mi vida con el conocer a Dios. O sea, llevar ese corazón de ese niño al conocimiento de Dios. No solamente que saber que Dios creó el cielo y la tierra, sino que él va a tener un encuentro con Dios. A enseñarle a tener su propia intimidad con Dios, a enseñarle a orar al niño. Orar, de hecho, por papá. Orar y tenerlo pendiente, no importa la situación en la que hayas quedado con el papá. O sea, orar y saber que Dios lo puede cuidar y que estás ahí, como involucrarlo de esa manera. Entonces, ¿por qué? Independientemente, nosotros somos incapaces de muchas cosas en nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a disciplinarlos, a guiarlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que lo que hacemos es que nos salimos de ahí. Claro. Entonces, cuando nos salimos, entonces las cosas empiezan a ir mal. Y con lo de la sobrecarga, vuelvo al hecho de que Dios está ahí también. Y Dios... Amilcar una vez me hacía una historia acerca de una señora que el papá llegó y la vio muy atareada. Y ella estaba por aquí, y él le pagó un masaje y le pagó a una persona que le fuera. Yo voy a hacer que papi escuche este Exacto, podcast de hoy, por favor. necesario. Y a Marino se lo voy a mandar también a tu papá. Entonces, ¿Tú quieres que se lo mande a tu papá Papi también? ya me ha dicho, papi me ha dicho. Sí, Papi sí. me ha dicho. Y eso, pero lo que tú hablabas, creo que en el episodio anterior, de buscar una comunidad. Porque, por ejemplo, yo tengo a Milka, ya yo le estoy preguntando, Milka, ¿qué tú vas a hacer mañana? Tú te puedes quedar con Josué de Arnige. A mí me ha funcionado mucho Sí, eso, una red de apoyo. Exacto. Y construirla. A veces hay Tú que no tienes pagar, ninguna. Pero tú no como sea. tienes ninguna. Yo espero que Milka no me cobre. Pero tú no tienes ninguna. Estoy pensando ya en cobrarte. Pero construirla, ¿entiendes? No Construirla, sí. hacer como una amistad como por interés. Ya yo sé, Cecia, por qué que Cecia me hace jugo verde cuando yo voy a su casa y todo eso. No, Entonces, ese genuino. Entonces, yo no la quiero, ella. Ella me lo dice. Entonces, pero te buscar amo, ya te amo. esa comunidad, tú sabes, a alguien que tú puedas decir, Claro. buscarte una Navy. Ay, sí, una milka de cosas. No, pero también hay que pagar, pero eso, tú sabes, porque no, y tal vez, y orar, porque es muy probable que el Señor pueda mandar una persona que te lo pague, porque hay personas que van a decir, bueno, es que yo no tengo dinero para pagar, pero Dios puede poner esa necesidad en el corazón de una persona, pero porque tú se lo estás pidiendo, porque tú le estás orando. Ven en la necesidad y te Exactamente, ayuda. y hay que ser vulnerable para aceptar la ayuda también. Y Cecia, tal vez este podcast puede servir como un estímulo a las madres que no son solteras, que siempre nos escuchan, para saber cómo apoyar Ser a una intencional, madre sí. soltera. Señor, uno necesita descanso. Pero por supuesto. Uno necesita descanso, necesita tener un tiempo, una salida. Miren, una de las cosas más difíciles es tú llegar del trabajo al final y tú no tienes un adulto con quien tú como compartir el Descargarte, día. ¿verdad? Descargarte. Y hay una Sabiendo que no demanda vas a ahí cargar a tus hijos y que tus hijos te están esperando para compartir, obviamente, contigo. Pero ahí es que entra, bueno, la importancia de tener esa comunidad de apoyo, de tener esa red de apoyo que te sostenga, que te escuche, que te ame y que te ame mediante acciones también. Tenemos el beneficio ahora de los celulares y demás para usarlo para bien. Por ejemplo, yo puedo estar sola con mis hijos en mi casa y me llega un mensajito de mí que, ay, qué linda mana, o esto, me encantó que tú hiciste esto. Es una interacción. Aunque sea por el celular, estoy interactuando, ¿verdad? Me estoy despejando un poco, estoy teniendo una conversación. Es importante, pero quería decir que psicológicamente hablando, no olvidar que cada quien tiene una necesidad, una carencia. La madre, cada hijo según su edad. Cuando yo empecé el proceso de soltería de madre soltera, recuerdo que tuve que pagar un lugar de niñera nocturna, extender de 7 a 10, porque mi hijo, que era más grande, estaba un poquito más, con más situaciones, y yo le dedicaba el tiempo de hacerle la cena, cenar o salir con él a cenar
dedicarle más tiempo a él porque la bebé estaba pequeña. Me dolía que estuviera en la guardería tan tarde, pero yo sabía que la prioridad en ese momento la necesitaba me necesitaba más el más grande. Entonces uno como que tiene que tener pendiente la necesidad de cada uno, pero cuando aprendí también a dejarlos un tiempo y darme mi espacio, también dármelo, porque yo como mamá tengo necesidades. Entonces es ir buscando ese equilibrio poco a poco, pedir ayuda a una vecina de confianza. Porque honestamente a veces hay familiares, hermanos, vecinos y hermanos en la fe más cercanos que familiares. Claro, Es una sí, realidad eso que se tiene da. muchas personas. Entonces la cuestión es buscar la forma de ir equilibrando y saber que somos una familia, que todos tenemos necesidad y que si vamos a incluir luego a una persona a ese círculo tan íntimo de mis hijos y yo, tener mucho cuidado en la elección. No puede ser una persona que simplemente yo le guste y quiere estar conmigo, tiene que tener un perfil de papá. Porque Claro ya que no soy sí. yo sola, tiene que querer a mis hijos y mostrar interés. Porque Claro, y depende. una cosa con la que yo pienso que muchas mujeres, madres solteras, luchan es con hablar mal a sus hijos de Wow, su sí. padre o de su madre, en el caso de que sea el papá que la tengan. Miren, déjenme decirles que no hay algo que marque a sus hijos como eso. Wow, Porque es que usted no solamente le está hablando cosas malas acerca de su padre o su madre, una de las personas más importantes en su vida, sino que tú estás como tratando de dividir las lealtades del niño. Oh, sí. Entonces, ¿qué niño debería de verse en esa situación donde tiene que elegir, ay, me están hablando tan mal de papi o me están hablando tan mal de mami, sí. ¿para dónde me voy? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y yo, en cuanto a eso, tengo los recuerdos de mi madre. Mi mamá fue madre soltera. Señores, yo creo que la mujer más fuerte, firme, valiente, pero a la vez como con un corazón tan limpio que yo conozco es mi mamá. Qué lindo. Sí, de verdad que sí. Yo hoy yo le atribuyo la relación que yo tengo con mi papá hoy a cómo mi mamá se manejó en ese proceso. Excelente. A cómo ella se manejó en ese proceso. Porque mira, eso de que tú decías, ay, que oren por tu papá. Nosotros orábamos por mi papá. Y yo no tenía que enterarme ni de lo que estaba pasando, de lo que no estaba pasando. Claro, ya tú creces y tú te das cuenta y tú sabes, pero... Con un cerebro ya maduro. Claro, con un cerebro ya maduro, pero ese tiempo en el que yo realmente necesitaba que se me fomentara tener una buena relación con mi papá, en vez de estarme hablando mal de él, pues ese trabajo fue hecho por mi mamá y yo la admiro muchísimo por eso, por haber sanado, por tener un corazón tan limpio, tan sano y bueno, pues fomentar eso en nosotros. Nosotros tenemos excelente relación con papi, pero yo se lo atribuyo ciertamente a una mujer que no se dejó llevar de las situaciones y las diferencias que ellos tuvieran entre ellos y nos puso a nosotros primero. Pues sabe. Y no nos dijo, miren, su papá es lo peor del mundo, su papá esto, lo otro, porque le estamos haciendo daño a nuestros hijos. Así es. También tú ves a veces mujeres que quieren entorpecer la relación Oh, del sí. papá con los hijos. Señor, esos son sus muchachos. Usted tiene derecho, pues el otro tiene derecho también. exactamente. Y hay Caramba. hay un punto donde puede que sí, que tienes que poner límites para proteger a tus hijos de lo que sea Sí, que en está caso pasando. de- que No, hay claro, casos, claro. Pero hay un Casos punto extremos. también de que aunque el papá, eso aplica para nosotros también que tenemos nuestros esposos, aunque, y lo hemos hablado yo creo, pero aunque papá no lo hace de la manera que nosotros quisiéramos que lo hiciera, no quiere decir que está mal. Claro. Que lo está Exacto. haciendo mal, porque puede que estén haciendo las cosas diferentes, pero es así. Y eso no es algo que tú puedes controlar. Entonces, como Así buscar es. la manera, porque también, por ejemplo, los niños, uno encuentra, bueno, los adultos muchas veces lo hacemos también, uno encuentra mucha identidad en tu pasado, en tus padres, en tu familia, y si están diciendo a un varoncito, es que tu papá, ta cosa, van a pensar, pero yo voy a ser así también. Y van a empezar a decir como que, o sea, no entienden todavía que son personas diferentes, que no heredaron todo, tú sabes, Sí. que lo pueden empezar a creer. Y saber que cuando en el caso de que haya una separación o un divorcio, nuestros hijos, ellos cargan con sus propias emociones, con miedo, con inseguridad, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Con quién voy a estar? ¿Qué va a pasar? ¿Fue mi culpa? Exacto. Con ira tal vez, si a veces han escuchado información que no deben. ¿Fue culpa de papi? Pues
no quiero saber de papi, fue culpa de mami, por ti papá se fue de la casa, ¿entiendes? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y proteger el corazón de nuestros hijos. La Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón porque de él mana la vida. Nuestros niños no saben guardar sus corazones. Nosotras somos las que tenemos que guiarlos Así es. hacia eso y que tenemos que cuidar de ellos en ese tiempo. Y como tú sabes. dijiste, es una manera, o sea, una situación donde tú puedes buscar glorificar a Dios. Claro, y amén. dirigir a tus hijos hacia Dios. En todo. Así es. Eso iba a decir de que otra de las cosas en la que las madres solteras se ven bien afectadas es que si habían 2 sueldos, ¿verdad? Claro, en lo económico. En lo económico, se habían 2 sueldos y ahora hay un sueldo. Ujú. Entonces yo dependía, ¿verdad? O tal vez a veces no había sueldo, o sea, solo había uno y ya se fue. Y como eso. Y realmente me llega a la mente ahora la viuda de Sarepta. Cuando Dios envía a Elías, Él lo mandó de un lugar muy distante. O sea, cuando él estaba en la cueva, Él lo mandó para el otro lado. Ve allá que yo te voy a dar sustento. Y cuando encuentra a esa viuda, le dice, bueno, yo estoy preparando aquí este chin de harina, este chin de aceite aquí, que para dárselo a mi hijo para que ya no muramos. Ujú. Ya había una desesperanza Ya. marcada ahí terrible. Wow. Es probable que haya muchas madres en esa situación. Así es. Ujú. Pero Dios le dijo, la harina no escaseará. Amén. Dios es tu sustento. Dios, y esa es la invitación de hoy, Así es. de que Dios sea tu sustento. Dios de es que, tu esposo. que Dios sea tu Tu esposo, proveedor. tu En Isaías lo proveedor. dice, tu marido es tu hacedor, Sí. Jehová de los ejércitos. Pero entenderlo y creerlo y vivirlo. Porque eso Y modelarle afianza eso a la nuestros fe hijos. a nuestros hijos para ir donde ese Dios que no te va a dejar, que piensa en ti. Amén. Amén. Así es, wow, excelente. Y siempre edificar en los hijos, hablar las cosas positivas de sus padres, si no los conocen, entender su angustia cuando preguntan, cuando esto, tratar de responderle de un modo lo más afable posible, porque buscar identidad es normal. Hay niños que no saben quiénes son sus padres y quieren saber. Y explicarle, no es como mutilarle todas las informaciones, porque no lo podemos cargar de información, pero tampoco no deja de brindarle informaciones básicas que ellos necesitan, porque en Claro. psicología se sabe que cuando tú tienes información, la carga de ansiedad baja. Es como que tú tengas un familiar interno, no te dicen nada y tú te desesperas, pero te explica, estamos haciendo tal procedimiento, esperamos que en tanta hora reaccione así, así. Ay, yo te estás calmado porque recibiste una información. Entonces, de acuerdo a su nivel de madurez, sin cargarle, explicarle las cosas, que ellos sientan que lo están tomando en cuenta y vayan asimilando de acuerdo a su edad el proceso también. De por qué papá no está, de por qué yo estoy sola, de por qué. Hablarle de la realidad del pecado y de que ese no es el diseño que Dios tenía, pero que por el pecado realmente, pues el pecado vino a dañar todo lo que Dios hizo bueno. Entonces, guiarlos también a través de eso. Pero yo pienso Pero que también que Dios es capaz de convertir cualquier Jesús cosa vino para exactamente, restaurar, a claro que sí. restaurar. Sí. Porque a veces lo leemos como muy superficialmente, de que ay, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Ah, sí, será toda la cosa buena. No, todo. Dios puede utilizar cualquier cosa Y para lo ayudarte hace. para bien. Entonces yo creo que con eso podemos dejar a nuestras madres en el día de hoy acerca de que de ir a Dios. O sea, de rendirnos delante de Dios. De rendirnos, como dije en el episodio anterior, Dios no va a cambiar nuestras circunstancias probablemente, pero se va a glorificar en Y ellas. nos cambia a Sí, nosotras. exactamente, y crecemos dependiendo de cómo nosotros tomemos esa situación. Amén. Así es. Y hay un caso que me gustaría no pasarlo por alto, y es que hay una parte buena en la soltería siendo madre, aunque se escuche extraño. Hay relaciones que son muy tóxicas, muy dañinas. Los niños ven modelado una dinámica muy disfuncional. Y yo he tenido alumnos en la universidad que cuando tratamos el tema de divorcio, parte positiva y negativa, me han dicho muchos de ellos, mire, yo vi a Dios, de verdad le digo, cuando mi papá se fue de la casa. Todo cambió. Wow. Porque llegaba borracho, golpeaba a mi mamá, nosotros nos poníamos nerviosos. O sea, hay un momento que ser madre soltera es una bendición en el sentido, no es lo que uno prefiere, pero en el sentido de que ya también tengo la oportunidad de tener un ambiente y yo misma irlo adecuando,
¿verdad? Si entiendo que le voy a dar valores a mi hijo, en cierto sentido, hacerlo. O sea, que hay una parte buena en muchos de los casos, no todo es negativo. A veces es una nueva oportunidad que Dios nos da de que nuestra familia en verdad se centre en valores, se centre en lo correcto y se modele lo correcto en la casa. Hay casos Claro. así. Y queremos dejarte con esta frase que yo escuché. Era una señora hablando precisamente acerca de esto, de la madre soltera, y ella decía, madre soltera, no estás incompleta. Estás completa en Cristo. Ustedes son una familia. Sí. No les falta nada si Dios está en el centro. Qué Así que hermoso. Dios te bendiga mucho. Esto fue La Libreta de Mamá.